Jóvenes, buenas tardes. Veo que se están incorporando ahí. ¿No? Agua. Qué buenísimo. Eh, Voy a seguir admitiendo aquí personas. Bien, les mandé un mensaje en el sentido de que quizás podían imprimir el documento que estamos usando de base. Entonces les quiero recordar que a lo mejor lo pueden tener a la mano. Pues si tienen otro dispositivo electrónico que también puedan utilizar, pues también lo pueden desplegar electrónicamente, ¿verdad? O sea, no es estrictamente necesario que esté impreso en papel. Vamos a... Ya llevamos 29 personas, vamos a esperar unos minutos más, 30 en este momento. Bien, eh, vamos a unos 3 minutos más. Muy bien, vamos, se han retirado un par de personas por aquí. Bien, permítanme un momento, por favor, muchachos. Bien, entonces vamos a tratar de iniciar. En la última clase les planteaba yo eh, en la página 181 del documento que nos está sirviendo de base, documento que se llama La Tierra y el Derecho a la Alimentación. En la página 181 tenemos en el numeral 7.1 la temática con título Las causas estructurales del hambre. Gracias,
Mildred, muy amable. Ahí vamos a ver, vamos a ver. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir el número de página, por favor? Es la 181. 181. Listo, licenciado. Un segundo, por favor. En la página 181 tenemos en el 7.1 un subtítulo que se llama Las causas estructurales del hambre. Y bueno, voy a formular ahora la primera pregunta. Voy a empezar con las damas, con las niñas, con las señoritas, con las compañeras. Para fijarnos en esa pregunta, fíjense, dice las causas estructurales del hambre. Al hablar de la estructura, el concepto es un concepto económico social y la sociedad está estructurada en clases sociales. También hay sectores sociales. Las clases sociales están determinadas por la relación de propiedad con los medios de producción. La tierra es un medio de producción. Entonces, las causas que producen hambre respecto de la relación que hay en cuanto a la propiedad de la tierra, pues es una explicación que se puede dar, ¿verdad? No olviden que teníamos a 4 tipos de productores. Los estudiamos en la clase anterior, ¿verdad? Teníamos productores en infrasubsistencia, teníamos productores de subsistencia, teníamos productores excedentarios y tendríamos productores mercantiles propiamente dichos. Ustedes pueden leer la columna que corresponde a las causas estructurales del hambre, la pueden leer en este momento. Y yo precisamente voy a preguntar cuáles son las causas estructurales del hambre. ¿Por qué hay hambre respecto de la estructura social? Y le voy a preguntar a una damita, una compañera nuestra, le voy a hacer la pregunta, ahorita la estoy buscando. Solo quiero darles la oportunidad que lean el trozo de texto, ahí está en la página 181, las causas estructurales del hambre. Y entonces le voy a preguntar a Ninette Rodríguez. Está presente Ninette Rodríguez para que nos haga. Sí, licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ninette. Estabas ahí, pero presta y dispuesta a contestar. ¿Cómo contestarías, mi querida Ninette, a la pregunta cuáles son las causas estructurales del hambre en Guatemala? ¿Cómo lo dirías tú, Ninette? Ahí usando el documento que tienes. Tú puedes repetir lo que dice ahí. Yo lo que estoy buscando es que se fije la información en tu mente y en la mente de nuestros compañeros. ¿Cómo respondes tú? Gracias, licenciado. Yo considero que las causas estructurales del hambre también dependerán de la ubicación geográfica de cada uno de los departamentos, ya que, por lo que yo entiendo, el texto lo relaciona con la distribución y el uso que se le dan a las tierras, ¿verdad? Para producir. Indudablemente, ¿verdad? Que un factor importante va a tener que ver con eso. Lisbeth, tienes tu micrófono abierto. ¿Podrías continuar con la respuesta, Lisbeth? En el sentido de que
Nuestra compañerita dice que la posición geográfica de los departamentos entra en juego para ver si hay más o si hay menos hambre. Y aunque eso es cierto, ¿quiénes son los que sufren hambre? ¿Qué más puedes tú decir para responder la pregunta cuáles son las causas estructurales del hambre? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Lisbeth. Yo creo que otra de las causas podría ser, bueno, no escuché la respuesta que dio la compañera hace un rato porque se apagó mi teléfono. Mira, la compañera lo que dijo es que el hambre tiene que ver con la posición geográfica del departamento en cuestión. Pues eso es cierto, pero digamos los que tienen hambre o son personas las que tienen hambre, más allá de la posición geográfica, ¿cómo es que da respuesta a la pregunta cuáles son las causas estructurales del hambre este texto que tienes a la vista? No contestes con tus consideraciones, sino con lo que dice el texto. No sé si tú puedes ver el texto. Sí, aquí lo tengo a la vista. Entonces, léelo, voy a hacerle una pregunta a otra persona y luego me contestas con lo que dice el texto. Por supuesto que Ninet tiene razón, tiene que ver con la posición geográfica. A ver, María Cecilia Zunun Acabal, antes que Lisbeth conteste, ¿podrías abrir tu micrófono, María Cecilia Zunun? Qué bueno, María. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué tienes tú que decir, Mari, respecto de la pregunta cuáles son las causas estructurales del hambre según lo empieza diciendo la página 181? Bueno, según la página, pues aparece que es la desnutrición. ¿La desnutrición es la causa estructural del hambre? No, perdón. No, bueno. La causa, ¿qué la origina? ¿Qué la origina? Quizá la distribución de la tierra, ¿verdad? ¿Y esta es una distribución equitativa? No, obviamente no. Más que todo se centra en cuanto a las políticas, ¿verdad? Porque, bueno, considero que en cuanto a las distribuciones muchas veces se van más que todo a quién tiene influencias, porque, bueno, realmente tengo familiares y amigos que viven en los pueblos, ¿verdad? Y más que todo se va dando si alguien pues tiene algún conecte en cuanto a los políticos, ¿verdad? A los alcaldes y todo eso, pues entonces sí podría tener una mayor oportunidad, ¿verdad? En cuanto a tierras, pero si no, pues lamentablemente no, y se dedican a otras cosas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con esto y sufren de hambre, ¿verdad? ¿Y por qué sufren de hambre? No tendrán dinero para comer. Bien, quizás no tal vez no es en cuanto a todos, ¿verdad? Pero muchas veces vemos en los pueblos, se da más el caso que la mayoría pues tiene más hijos, considero yo, ¿verdad? Porque yo he visto en los pueblos pues las familias son mucho más grandes. O sea que el problema es que tienen muchos hijos, María, ese es el problema. Y ahí yo no veo en el texto que diga aquí que es porque tienen muchos hijos. Te voy a dar la oportunidad de que leas bien el material para que contestes con lo que dice ahí. Voy a regresar en tanto tú estás leyendo, voy a regresar con nuestra compañera Lisbeth. A ver, Lisbeth. ¿Ya tuviste la oportunidad de leer un poco, Lisbeth? Sí, licenciado. Buenas. Entonces, ¿cómo puedes responder de conformidad con el texto? No tu opinión. ¿Qué dice el texto? ¿Cuáles son las causas estructurales del hambre? Pues según la página 181, están íntimamente relacionadas al uso, la planificación y la distribución de tierra, igualmente como las políticas públicas. No sé. Y vamos a interpretar eso.
Esto quiere decir que hay hambre porque no están bien distribuidas las tierras, así lo dice el texto. Una de las causas sí, porque aunque hay muchas tierras que pueden ser cultivadas, no hay gente que las cultive. ¿En Y manos de quién estarán esas tierras? bueno, yo creo que es muy poca la cantidad de gente que tiene acceso a grandes tierras. ¿Cómo dice el texto a ese respecto? ¿Qué dice el texto, la primera parte de esa? Si quieres lo vuelves a leer, yo no tengo inconveniente para que no hables, digamos, pensamientos tuyos que están bien, pero ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí mira en la segunda parte. ¿Cuál? Lo del 43%. ¿Sí? ¿Cómo lo dirías en tus propias palabras eso, lo del 43%? Puedes leerlo y en tanto lo estás leyendo para que me contestes la pregunta como yo te la estoy formulando con la base de esto, vamos a regresar con la compañerita Daniela, era a quien le estaba preguntando. Daniela Kutzan. Silic, A ver. ¿me logra escuchar? Sí, ahora sí. Okay. ¿Puedes contarme de nuevo cuáles son las causas estructurales del hambre de conformidad con este texto? Ok, Lick, según el texto y lo que yo logré entender es de que la tierra obviamente está mal distribuida, y la tierra que se supone que está como que en mejor condición, se están usando para otros cultivos. Pero... Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Daniela? ¿Qué más dice ahí? Bueno, pues, yo lo que leí decía que... Digamos, la pregunta es, ¿cuáles son las causas estructurales del hambre? Ok. Yo entiendo que las causas, aparte de la distribución de la tierra... Mira, hay cosas que sí entendemos, y tú también, y yo también la entiendo. Lo que yo deseo es que tú tengas la capacidad explicativa de decir lo que entendemos. Ya dijiste en principio que la tierra está mal distribuida. ¿Acaso eso produce hambre? Te pregunto. Tal vez en el sentido de que los productos, las tierras que sí se utilizan para dar hortalizas y todo, es muy pequeña en comparación con la población que debe comer. Porque, digamos, según el texto dice el 46% de los agricultores... Sí, 43, ¿verdad? Bueno, sigue. Esto es solo el 43% está destinado para la alimentación. Léelo para que no hables cosas que no dice el texto. Léelo. Ok, dice aquí, cerca del 70% de la provisión de alimentos proviene de la producción a pequeña y a mediana escala, descansando sobre un 46% del total de los agricultores que producen granos básicos. ¿En dónde estás leyendo? En la página 180, y después de las gráficas, 183. Bueno. Que es parte de lo... Sí, está bien, no te preocupes, y eso es correcto. Pero es que ahorita estamos en la 181 porque tengo preguntas ahí de esa parte. Okay. Pero está bien lo que leíste. Licenciado, buenas tardes. Sí. Licenciado, yo pienso que la distribución de la tierra en sí no es el problema. Yo pienso que el problema está en las primeras líneas, donde habla acerca de la falta de políticas públicas que aseguren a esas poblaciones la subsistencia. Yo pienso que ahí es donde está el problema del hambre. A ver, digamos que allá atrás en nuestra clase del día anterior hablamos de los 4 tipos de productores, ¿verdad? Entonces, ¿quién está produciendo la alimentación para comer? ¿O la tendríamos que traer de afuera? No, licenciado, yo me refiero a que probablemente haga falta alguna política pública para asegurar de que las personas... ¿Para lograr qué, Armando?
porque digamos, el texto empieza diciendo que hay una mala distribución de la tierra, así empieza. Ajá. Y que también hacen falta políticas públicas, así empieza diciendo. Exacto. Entonces, supongamos que la tierra tal como está distribuida ahora no está produciendo los alimentos para que todos la tengan. Así como está produciendo ahora, en el texto subsiguiente dice que esas áreas que están sembradas, en el texto subsiguiente, mi querido Armando, para que no vaya a estar yo disparatado y tú no tengas en dónde ver lo que estoy hablando. Sí. En el texto subsiguiente al primero, que era objeto de análisis contigo, hay una afirmación que dice que el 43%, ya Ashley estaba por ahí, pero como no lo había leído, no, bueno, Ashley digo yo, ahora voy a ver el nombre de esta niña que ya no se me perdió, pero Lisbeth Herrera estaba hablando. Ella no pudo continuar, esto que estamos ahora abordando tú y yo, Armando. Ella dice, en el 43.3%, licenciado, sí. Y bueno, ahí lo que dice es que el 43.3% de la tierra con mayor capacidad para cultivos agrícolas está siendo cultivada hoy en día con caña de azúcar, café, palma, etc. Eso es lo que dice el texto, Armando. Digamos, no otra cosa. También te voy a dar la oportunidad de que lo vuelvas a leer, porque yo entiendo que sí estás ubicado, pero a mí me gustaría que hablaras de este contenido, Armando, de este contenido, y que te refieras a eso. Te voy a dar la oportunidad de leer mientras voy a regresar con Lisbeth. Vamos a ver qué dice ella. ¿Dónde estás, Lisbeth? Aquí está. Muy bien, ya abriste el micrófono. Adelante, Lisbeth. Vamos a ver qué dices ahora. Pues ese párrafo desde donde menciona el 43% se refiere a que está ocupado por caña de azúcar, café y palma aceitera y hule. Y después menciona que la mayoría de esos productos son exportados. Entonces, creo que a lo que se refería usted con el problema, o bueno, el artículo es de que teniendo gran cantidad, que dice que la tierra con mayor capacidad para cultivos agrícolas es del 43%, es una gran cantidad. Entonces, ¿por qué la mayoría de los cultivos se exportan? ¿Por qué no sirve para alimentar a la gente que vive en este país y que la trabaja? Lisbeth, tu respuesta ya fue correcta. Tú tienes un punto azul bien ganado ahorita y le vamos a pedir a nuestra compañerita que nos ayuda a que te lo otorgue. Pero voy a tomar el momento en el que tú te encuentras ahorita. ¿Qué pasaría si tuviéramos mejores alimentos? ¿Tú te imaginas a la población guatemalteca bien sana, bien fuerte, con procesos productivos, pensando, yendo a la escuela, haciéndose abogados, haciéndose ingenieros? Tendríamos entonces un país distinto. No este país de gente famélica que nos da mucha pena, pero así están nuestras poblaciones. Y habrá que ver quiénes son los que están empobrecidos y quién va a hacer algo, porque ahora tal vez sí nuestro compañero va a poder articular mejor su propuesta de políticas públicas, sabiendo que tú, Lisbeth, ya nos llevaste a la conclusión, porque tú ya la diste, ¿verdad, Lisbeth? Dijiste en concreto lo que pasa de conformidad con el texto, que el 43% es una gran cantidad de tierra. Y toda esa tierra, en lugar de estar sembrada para cultivar alimentación para los guatemaltecos, Alani quiere comentar. Claro que sí, Alani. Le vamos a pedir permiso a nuestro compañero Armando, que estaba esperando, pero vas a hablar tú, Alani. Por favor, te damos el uso de la palabra. Vamos, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Ani, bueno, el comentario yo quería aclarar, ¿verdad? De que definitivamente la distribución de tierras es un problema, pues, fundamental, si no es más que principal. Vemos de que la mayoría de la distribución de tierras pertenece al monocultivo, porque así se le denomina cuando se cultiva únicamente banano, caña de azúcar, palma y todo eso.
Entonces, claro, la distribución de tierra es el problema principal. Aquí lo que tendríamos que hacer para reformar una política pública es principalmente la distribución de tierra y para generar alimentos, no únicamente banano y todo eso, porque a final de cuentas eso no nutre 100% a un humano. Necesitamos granos básicos, tomates, chiles, pimientos y todo eso. Y el 43% de esta tierra es la tierra más fértil, ¿verdad? Es decir, que la gente que más poder tiene aquí, obviamente va a agarrar la tierra más fértil de nuestro país para producir sus productos de monocultivo y así enriquecerse. Entonces, acá claramente necesitamos una distribución de tierras justas y producir alimentos que realmente generen nutrición para todos los guatemaltecos. Ese es el problema del hambre. No se cosecha lo que se tiene que cosechar para alimentarnos y en las grandes porciones de tierra se cultiva únicamente para ingresos económicos. Muchas gracias, Alan. Bueno, estamos ahí todos ya asociados con esos criterios que nos hiciste favor de dar. ¿Nos permites ahora le damos el uso de la palabra a Armando? Armando. Sí, licenciado, quizá crear alguna política donde se le dé también prioridad a los mismos guatemaltecos, ya que solo se ve el ingreso económico y no se ve cómo está también incluso los mismos trabajadores, porque quizás muchas veces ni los mismos trabajadores que cultivan la tierra tienen derecho a los frutos de la misma. Entonces yo creo que ese es un problema que se da en nuestro país, que no existe ese tipo de políticas para mejorar a nuestra alimentación. Sí, jóvenes, yo estoy muy satisfecho ya con lo que hemos construido. Este mecanismo de construcción de ideas se llama inteligencia colectiva, ¿verdad? Es decir, que somos capaces de construir inteligencia entre todos, con la opinión de todos, en el colectivo, ¿verdad? Así es como funciona la producción de la ciencia. Es conocimiento científico. No vayan a aceptar ninguna opinión por ahí que creen que estas clases lo que generan son planteamientos ideológicos. Nada que ver con eso. Nosotros somos científicos. Usamos los datos, la ciencia, la verdad, el conocimiento objetivo, lo que está ahí, que todos miramos. No es que estemos construyendo mentiras ni que los sancarlistas se le ocurren cosas, nada de esas babosadas, perdón, que inventan en las universidades privadas para referirse a nosotros. No, nosotros estamos viendo la realidad y con la realidad estamos construyendo, estamos llegando a conclusiones. Así somos los sancarlistas, somos objetivos. Bien, ahí mismo estamos todavía, no hemos salido, ya ocupamos casi 20 minutos de clase, pero es importante para saber cómo vamos a seguir estudiando este documento. Ahí mismo donde estamos dice, en el primer bloque de texto, en la línea número 10 más o menos, en la 8, perdón, 7, dice la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN. No he salido de la comunicación con Armando. Armando dice que debe haber una política pública. Armando, ¿tú crees que esa entidad, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, tendrá políticas públicas de esta naturaleza? Te sigo preguntando, Armando, porque ahí va tu argumentación. Sí, licenciado. Pues, licenciado, no sé si las tenga, pero pienso que no las tiene porque si no, no estaría pasando lo que está pasando. Muy bien. O sea que esos sujetos que están ahí, quién sabe si están haciendo su trabajo. Y entonces los abogados de nuevo tipo que van a ser ustedes cuando sean ya profesionales, van a tener capacidad para exigir que les den esos puestos y que ustedes con conocimiento científico de base puedan proponer las políticas públicas para resolver nuestros problemas. Sabemos que los ricos dueños de la tierra son los que financian a los partidos políticos, ¿verdad? Pero seguramente que desde adentro algo podrán hacer quienes estén conscientes de esta situación. Hay que estudiar un poco a esa secretaría. Armando, muchas gracias. Ahora voy a hablar con otro caballero de nosotros, otro compañero. Por favor, pónganse las pilas, muchachos.
tienen que tener el documento a la mano, ya sea con otra terminal electrónica o tienen que imprimirlo. El documento se llama La tierra y el derecho a la alimentación. Está enviado al chat para que aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar atentos, ¿verdad? Los más listos sí están atentos, ellos imprimen, tienen terminales. Ahora los que no, pues ahí van, ¿verdad? Y pobrecitos, pero ni hablar. Ahora, Oliver, ¿cuál será tu caso? ¿Estarás por ahí, Oliver? Oliver Josué, mire eso, Oliver, qué maravilla. Sí, licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes. Fantástico, muy buenas tardes. Vamos a dar la vuelta ahí porque los dos asuntos más importantes ya se trataron. Vamos a la página número 183 y le pedimos a nuestra querida Mildred, que siempre nos ayuda. Te quiero expresar un agradecimiento público, Mildred, por todo ese esfuerzo, ese trabajo que tú haces aquí de ayudarnos. Vamos aquí tengo a la secretaría, no la vayan a dejar de ver, ¿oyeron? Tienen que grabarse el nombre. ¿Cómo se llama? CESAN son sus siglas. ¿Cómo se llama? Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Yo sentiría gran vergüenza, ¿verdad? En los datos recientes del PNUD de las Naciones Unidas dice que en Huehuetenango 62% de los niños menores de 5 años están desnutridos. Oliver, ¿cómo son los niños desnutridos? Pues si hablamos en términos, no sé, físicos, son aquellas personas que... Por supuesto, yo sé que no sos médico, tampoco sos sí. pero hablando en términos físicos, ¿cómo son los desnutridos? Pues padecen en su cuerpo una deficiencia en cuestión a volumen de músculo, grasa, inclusive en el rostro se les ve una decadencia muy crítica, pues inclusive pueden llegar a fallecer por la misma desnutrición que ellos tienen, por la falta de alimentos. Oliver, ¿tú te imaginas 100 niños en la fila? 62 de esos 100 niños en la fila, ahí en Huehue, están desnutridos. Es una tasa bien alta, licenciado. Yo lloraría ahí enfrente viéndolos. Qué terrible. Y eso es aquí, es nuestro país, ¿verdad? Es nuestro país, somos nosotros, ¿verdad? Sí, inclusive, licenciado, para agregar tal vez, aquí donde estoy ahora, por cuestión de esto de la pandemia, me tuve que venir de la capital acá donde estaban mis papás, al Quiché, porque aquí trabajan ellos. Ellos trabajan en el hospital y a veces me ha tocado ver en algunas ocasiones cómo ellos me cuentan o inclusive me muestran algún documento o algo, porque a veces yo llego al hospital, de cómo los niños desnutridos, con ya avanzado, cómo ingresando al hospital solo duran, ¿qué? 3, 4, 5 días, entran en el intensivo y fallecen por lo mismo, ¿verdad? Y es una tasa bien alta la que se registra aquí, inclusive en el Quiché, en el departamento. Quiero interrumpirte brevemente, Oliver. Fíjate que hay personas que creen que esto que estamos hablando tú y yo son como mentiras. Hay personas que creen que eso es como ideología. Estas cosas es como para hablar mal del gobierno. Oliver, ¿tú sientes que estamos hablando mal del gobierno, por ejemplo? Pues hablando así, siendo más directos, siempre le echamos la culpa al gobierno. Toda la vida creo que, inclusive ahora le echamos la culpa al gobierno, inclusive hasta por esta enfermedad he visto comentarios en redes sociales que el gobierno tiene la culpa, que no toma acciones, ¿verdad? Bueno, lo que quería preguntar es si esos datos que tú estás dando del hospital nos llevan a una cruda realidad, la estamos viendo, ¿verdad? No se trata de hablar mal. Exactamente, sí, inclusive no está tan lejos, podemos ver inclusive
personas cerca, y yo creo que todos en algún momento han visto a alguien que sufra de alguna desnutrición, ¿verdad? O han sabido, y no tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta, ¿verdad? Que sí existe esa realidad, sí es cierto. Pues. Palpable, ¿verdad? O sea, eso está bien, está bien. Entonces, por ejemplo, tenemos en la pregunta número 3, te hago esta pregunta a Oliver y todos los demás siguiendo, porque voy a saltar de Oliver con otro caballero, pero Oliver empieza. La pregunta es, según la clasificación de la calidad de los suelos, estamos en la página 183, Oliver, en la columna del lado izquierdo. Según la clasificación de la calidad de los suelos, ¿a cuántas hectáreas alcanza la producción de granos básicos y dónde se encuentran situadas? ¿Podemos buscar ese dato ahí? Sí, aquí dice que... Todavía no leas en voz alta, solo quiero que tú lo leas. Primero quiero que tú lo leas. Voy a pasar con otro de nuestros compañeros y luego te voy a volver a dar la palabra para que la respuesta sea interpretando estos datos, no las consideraciones personales tuyas. Un segundo, Oliver. Entonces voy a pasar con Luis Fernando Chinchilla. Luis, tenés a la vista el documento, Huicho. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, qué maravilla. Huichito, mira, estamos hablando de que hay gente desnutrida en este país y pareciera que la pregunta es obvia, ya no hay mucho más que darle vuelta, o sea, podemos responder claramente que aquí ocurre eso. Y entonces ahora la relación entre la gente no tiene y si tiene no come, o si... ¿Cómo hacemos la relación con la cantidad de tierra que está en producción? Usando este texto que tenemos aquí, ¿cómo contestarías a esa pregunta número 3? Según la clasificación de la calidad de los suelos, ¿a cuántas hectáreas alcanza la producción de granos básicos y dónde se encuentran situadas? ¿Cómo contestarías? Pues según el texto dice que son 3 millones de hectáreas, 108.300. Y se encuentran en los bosques naturales. No, son aptos para los bosques naturales, actividad forestal y actividades agropecuarias. Una cantidad bastante grande, ¿verdad? Dice, para que lo vayamos interpretando juntos, querido compañero Luis. Dice aquí, vamos a empezar con el texto que dice, por otro lado, la producción de granos básicos, maíz, frijol y maicillo, esenciales para la alimentación de la población, así como la de las hortalizas y frutas, alcanza los 3 millones de hectáreas y se encuentra situada en la mayoría de los 65.2 del territorio, según la clasificación de los suelos, cuyos suelos son aptos para el manejo de bosques naturales, actividad forestal, actividad pecuaria y un limitado grupo de cultivos agrícolas no arables, contrario a los suelos necesarios para el cultivo de la mayoría de productos antes mencionados, que son esencialmente anuales. Estos suelos presentan serias limitaciones para cultivos de corto periodo vegetativo. Requieren de prácticas muy intensas de manejo y conservación de suelos y tienen fuerte riesgo de erosión. En síntesis, el cultivo de alimento en estos suelos ha requerido y requiere una enorme inversión de trabajo y de recursos para su conservación y manejo productivo. Sin embargo, en estos suelos, donde reproducen la vida ese 92% de productores que se encuentran en niveles de infrasubsistencia. Luis Fernando, te voy a dejar volviéndolo a leer. Voy a regresar con nuestro compañero que venía haciendo uso de la palabra. Oliver, ya leíste el texto. Usando esa información, ¿serías tan amable de contestar a la pregunta? Sí, licenciado. No sé si me podría repetir la pregunta, por favor. La pregunta está formulada. Según la clasificación de la calidad de los suelos,
¿A cuántas hectáreas alcanza la producción de granos básicos y dónde se encuentran situadas? Ok, entonces respecto a la pregunta sería, aquí como dice que alcanza las más de 3 millones de hectáreas, ¿verdad? Y se encuentra situada en la mayoría en el 65.2% del territorio. Y luego yo hice una lectura, ¿verdad? De que el país tiene una mayor vocación forestal. Exacto. Entonces, para sembrar esos cultivos se requiere una enorme cantidad de trabajo, ¿verdad? Y que es ahí donde se encuentra la mayoría de productores de infrasubsistencia. ¿Cómo lo miras, amigo? No te sientas muy presionado, Oliver, ahí ya podés más liberalmente hablar, ¿verdad? ¿Qué dirías? Seguimos hablando sobre la desnutrición también, licenciado. Seguimos hablando ¿Sí? de eso. Ok. Dice, yo no sé si tuviste la clase anterior, es que en la clase anterior vimos que los productores de infrasubsistencia son una cantidad enorme de la población. Aquí la vuelve a repetir, dice que estos productores son el 92% de la gente, son productores de infrasubsistencia. Y que si la gran mayoría de la tierra que ellos ocupan está siendo utilizada para producir alimentos, tienen que meterle una gran cantidad de trabajo porque la tierra no es fácil para hacerla producir. La tierra fácil para hacerla producir está sembrada, ya nos dijo nuestra compañera al principio, con caña, con otros productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues para producir alimentos está muy difícil la realidad de esta gente, ¿no? Va a producir desnutrición forzosamente. Y sí, en eso sí, licenciado, ya que como es usted, alguna de las tierras pues ya sufren erosión, que ya sería como que ya el desgaste, ¿verdad? Ya sea por el clima o inclusive por tanta siembra que sufren las tierras, empiezan a erosionar, ¿verdad? Y como usted también hablaba sobre de estas personas, los agricultores, de su existencia. Y son los que más sufren, inclusive, porque como a pesar de que no tienen una educación, son trasladados ya a estas tierras para que las trabajen. Y como en el comentario anterior que hacían los compañeros, en cuestión de que a ellos no se les tiene algún beneficio, solo trabajan y pues no tienen algún beneficio ya para ellos o para sus familias, y son los que ellos arriesgan inclusive el físico, la salud. Por ejemplo, las personas que van a esto, los ingenios, en el tiempo del corte de la caña, ¿verdad? Me di cuenta que cuando ellos regresan, a veces van por varios meses, inclusive 4 o 5 meses, y regresan a sus tierras o a sus casas. Me da cuenta de que únicamente es una mano de obra barata, pues, porque no les pagan lo suficiente, y algún beneficio que ellos traigan, digamos, por ejemplo, X o alguna otra cuestión o algo que les beneficie a sus familiares, o que aparte de efectivo sean beneficiados con alimentos, más que por eso van a trabajar, ¿verdad? A sembrar, y ese mismo producto se va exportado hacia otros países y no se queda en el territorio, y si se queda es la mínima parte, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Oliver. Vamos, Luis. Ya te vamos a dar la palabra suya. Ahorita mismo te vamos a dar la palabra. Luis, ¿puedes decir algo al respecto? Pues yo lo que pienso también es de que el grave problema, por así decirlo, es de que las personas no tienen la tecnología suficiente o necesaria. Correcto. Esto que estás hablando, Luis, es la parte de las cosas que recogemos como información objetiva, ¿verdad? Si estas personas no tienen tecnología, entonces las políticas públicas que necesitamos para que la producción de alimentos sea más grande, es una política pública que lleve tecnología a ese lugar. Continúa el planteamiento, Huicho.
Sí, licenciado, y que tal vez les permita por medio de préstamos, Crédito, muy bien, crédito bancario, ¿verdad? Muy sí, bien. para poder que tengan un mejor aprovechamiento de... O sea, eso no es una locura, ¿verdad, Luis? No, No es comunismo, no es socialismo, nada de eso no, que la gente empieza a hablar tonterías de que buscar el desarrollo agropecuario, apoyar a los campesinos, que eso solo lo hablan los comunistas, dicen las personas. No sé quién les pone a hablar eso en la mente. la verdad es que saber, licenciado, pero tal vez son personas que no están centradas en la realidad En la del realidad. país. Muy bien, Luis. Voy a darle la palabra a Suyapa. Por favor, mi querida Mildred, Luis tiene un punto, también lo tiene nuestro compañero Oliver. Y luego ahora vamos a escuchar qué dice Suyapa. No sé si alguien se me quedó por ahí en el tintero y no quiero ser pesado dejando a alguien olvidado. Sandra Maribel, tú también estás esperando hablar, si no debes cerrar tu micrófono. ¿Estás esperando hablar, Sandra? Si no, debes cerrar tu micrófono. Ok, vamos, Suyapa. Bueno, no sé si me escucha, licenciado. Absolutamente bien, Suyapa, y con mucho interés, porque yo respeto mucho el número de mujeres que estudian Derecho ahora es muy grande, y la participación y el liderazgo de las mujeres es muy urgente. Que ustedes sean las que vayan a la cabeza es muy necesario. Vamos, adelante. Pues bueno, ya tocaron parte del tema que yo quería aportar, que es sobre la producción. Como aquí estamos hablando más que nada de lo que están en infra y en subsistencia. Son personas literalmente que no se pueden ni proveer ellos mismos para poder subsistir, para poder alimentarse ellos mismos. Entonces, no hay lo que está aquí el comercio. No existe el comercio. Entonces, estos productos tal vez que ellos producen no se puede llegar a partes del país donde no hay alimentos, recordando que solamente esto abarca un 62% de todo el territorio. ¿Qué pasa con esos territorios donde no llega el alimento? Se tiene que exportar. Al exportar alimento, lo que estamos haciendo es todavía vendernos, se podría decir, a lo que son las empresas internacionales, en vez de venir y estar comprando nuestro propio alimento y así hacer que estos campesinos que tal vez están en infra o en subsistencia puedan crecer mayoritariamente, pero al momento de tener lo que son las grandes empresas, los productos así como solamente granos que no son básicos y dejar de producir granos básicos para nuestra alimentación, los productos suben un gran precio y eso es lo que causa la desnutrición, lo que causa que los alimentos no se puedan comprar, o sea, normalmente. No se pueda comprar a precios accesibles. Entonces, claro, ese es mi aporte más que nada. No, está muy bien, Suyapa, esa es una relación. Yo aprovecho tu intervención para hacerte una pregunta que ya prácticamente respondiste, pero mira, ¿ya viste cómo se llama este documento? Se llama este documento La Tierra y el Derecho a la Alimentación. Entonces, mira, te voy a hacer una preguntita porque veo que estás muy bien ubicada. O sea, ¿qué gran problema es este que estamos estudiando en el derecho agrario? Algunos profesores de derecho civil creen que el derecho agrario no existe, ¿verdad? O no lo comprenden porque quienes enseñan derecho civil enseñan el derecho civil en una forma muy rígida, muy estricta con las normas jurídicas, en tanto que aquí estamos viendo que lo que hay son problemas jurídicos socioeconómicos que se necesita resolver con inteligencia, con una dinámica de pensamiento que va más allá de las solas normas jurídicas. Se requiere la intervención de políticas públicas, de posiciones audaces que nos permitan superar ese problema. Y entonces ahí te va la pregunta. La tierra y el derecho a la alimentación están atados por qué cosas, qué circunstancias las unen, dónde es que se relaciona
el tema de la tierra con la alimentación. ¿Qué podrías decir, Suyapa? Bueno, recordemos también, licenciado, que el Estado se dice en la misma Constitución que tiene que garantizar la vida de las personas. Dentro de la vida de las personas está esa alimentación, o sea, para poder subsistir, para poder vivir, necesitamos alimentarnos, necesitamos tener una buena alimentación, porque no solamente es estar vivo por estar vivo, sino que poder tener una buena alimentación. Entonces, aquí va donde es la tierra, la producción de la misma. O sea, si no hay una buena producción de la tierra, si el Estado no viene y no garantiza la producción de estas mismas tierras, entonces no existe ese derecho, o sea, se viola completamente, desde mi percepción, se viola ese derecho de venir y poder alimentarse como debe de ser la persona, o sea, tener los granos básicos. En una de sus clases también estuvo hablando usted que incluso las personas que vienen y trabajan las tierras para estos grandes finqueros, no se les da la completa alimentación o los seguros que ellos necesitan tener, tanto de salud, así como de otras cosas que son necesarias para cada uno de nosotros. Imaginémonos ahora, entonces, estas personas que no pueden alimentarse bien, que aunque tengan sus pocas tierras, no tienen los granos básicos, o en todo caso no tienen la instrumentaria necesaria o inteligente para poder ir venir y producir como se debe. Entonces, ahí es donde se le violenta el derecho a la alimentación a estas personas. Se le está violentando el derecho de poder producirse, a poder vender y a poder ganar dinero. Y al pagarle poco por cada uno de sus trabajos, se le está violentando también su derecho como trabajador. Entonces, ahí no hay una reciprocidad, no hay nada para que ellos vengan y puedan producirse ellos mismos, para que vengan y puedan vender. Más que nada nos estamos endeudando, sobre todo como país, ¿verdad? Sí, es una cuestión inteligente, ¿verdad? Muy bien, Suyapa, me estoy bien satisfecho de esa intervención. Bien, tengo solo 36 personas en la clase de hoy. Es un poco preocupante, ¿verdad? Es un número pequeño. Todavía hace falta mucho contenido. Voy a elaborar unas preguntas y se las voy a enviar. Y ustedes me hacen favor de respondérmelas el lunes. Les voy a hacer llegar mañana las preguntas, mañana sábado, para que puedan contestarlas. Y así en la clase del lunes ya solo les voy diciendo, a ver, Juan Pérez conteste la pregunta 8, Jimena López la pregunta 10, y así vamos a ir. Les voy a enviar el contenido de preguntas mañana después del mediodía, mañana sábado. Por lo pronto la clase de hoy va a terminar. Les encargo que lean su material, ahí lo tienen todos, por favor. Muchas gracias por estar presentes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Liz. Buenas tardes.